Buenos días, mis hermanos. Buenos días, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Hoy día viernes, iniciando el fin de semana, iniciando esta semana maravillosa donde hemos compartido acerca de Jesús, donde hemos compartido acerca de su amor, de su misericordia, hemos compartido acerca de su llamado. Y vamos a seguir viendo estos devocionales de Mateo para ver cómo Jesús caminó por esta tierra, qué nos enseñó, qué quiere que aprendamos en la actualidad acerca de su vida. Hoy, el tema de hoy trata acerca donde Jesús ministra a una gran multitud. Amén. Y vamos a leer en Mateo capítulo 4, desde el versículo 23 hasta el versículo 25. Y dice de esta manera. Dice: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Vemos que Jesús, repasemos un poco lo que hemos visto, vimos el nacimiento de Jesús, vimos cómo Jesús huyó de la tierra de Jerusalén, se fue a Egipto, vimos cómo volvió Jesús de Egipto, cómo se asentó en la ciudad de Nazaret, luego ahí creció. Juan el Bautista bautizó a Jesús. Jesús ayunó. Después de haber ayunado 40 días después de su bautismo, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás. Venció la tentación, volvió nuevamente, empezó a predicar que se arrepientan, que el reino de los cielos ha llegado. Luego de esto empezó a llamar a sus discípulos. Y ahora vemos que su fama se va extendiendo. Se va extendiendo porque Jesús empieza a hacer milagros. Empieza a hacer cosas que no se habían visto hasta ahora. Empieza a liberar endemoniados, empieza a sanar enfermos, empieza a levantar paralíticos, empieza a sanar cualquier tipo de enfermedad. Le venían personas de todos los lugares, personas de distancias lejanas, del otro lado del Jordán, porque habían escuchado de un hombre que era el Hijo de Dios, que era capaz de hacer cualquier milagro. Y me sorprende porque aún con tanta fama, su fama se extendía, y a pesar de las maravillas que estaba sucediendo con Jesús, de los milagros que estaba haciendo, aún así el pueblo de Dios, su pueblo, su iglesia, no creía. Su iglesia no entendía realmente lo que estaba sucediendo. No decidieron creer en Jesús. Pero vemos como gentiles, como personas incluso que no pertenecían al pueblo de Israel, creían en Jesús, creían en sus milagros, creían en que podía liberar a las personas que estaban endemoniadas de esa atadura. Y vemos que Jesús crecía en fama, crecía en conocimiento, porque Él vino a cumplir la petición del Padre. Jesús no se sentó simplemente y se quedó en una isla, sentado, sin hacer nada, esperando que le llegara el tiempo donde iba a ser crucificado. Jesús empezó a predicar el evangelio. Jesús, a todo lugar donde iba, el Espíritu Santo lo guiaba para que hablara lo que el Padre tenía que hablar. Por eso Jesús más adelante, y lo vamos a ver, Jesús le dice: Padre, he hablado las cosas que tú me has mandado que diga. Nada he dicho por mí, todo lo que he dicho es por ti. Todo lo que hago es en obediencia a ti. Y esa misma actitud de Jesús deberíamos tener nosotros. Una actitud de reverencia a Dios, una actitud en la cual nosotros digamos que Dios es realmente el dador de nuestra paz, de nuestra tranquilidad, donde entendamos realmente
que lo que Dios quiere para nosotros es que extendamos su reino, que le demos a conocer a todo el mundo que está necesitando, porque usted puede decir, no, pero es que la gente es dura, la gente no entiende, la gente le ha hablado y no quiere prestar atención. Pero date cuenta que a veces cuando más les habla del evangelio, tarde o temprano esa semilla que está en él va a prosperar, va a crecer, va a dar su fruto. Tu misión aquí en la tierra no es convencer a las personas para que vengan al arrepentimiento, es mostrarle a Jesús, es decirles, aquí está Jesús, el dador de la vida. Todos los problemas que tú tienes, Él lo puede solucionar. Jesús crecía en fama. Qué maravilloso hubiese sido conocer a Jesús en persona, ver cómo hacía tantos milagros, cómo se maravillaban. Por eso la palabra dice que bienaventurados nosotros, que aunque no lo conocimos en persona, le creemos, porque reconocemos que por fe Él es el Hijo de Dios. Aprendamos a buscar a este Jesús. Aprendamos a estar en comunión con Él. Si te sientes afligido, si te sientes abatido, si te sientes con ansiedad, con angustia, con depresión, con problemas, con ganas de suicidio, busca a Jesús. Él es el actor y consumador de la fe. Él es quien puede liberarte del proceso por el cual estés pasando. Él es el único que puede darte paz en medio de la tormenta. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a poner a Jesús en una posición en la cual creemos que no puede hacer ciertas cosas? Recordemos que todo lo que vemos fue creado por Él y para Él. Aprendamos a ver a Jesús como realmente es, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, y el Dios que caminó entre nosotros, la kenosis, el despojo de Dios para hacerse hombre y hacernos entender a nosotros que necesitamos vivir una vida como Jesús la vivía, una vida en la cual con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestra alabanza, aprendamos a anunciar el Evangelio de Cristo, y no solo anunciar el Evangelio, sino también aprender a vivir el Evangelio de Cristo. De nada te sirve estar anunciando y anunciando el Evangelio si no vives el Evangelio. ¿Sabes? Hay un documento llamado la Didache, que era un documento donde se regía, entre comillas, los apóstoles y los padres de la iglesia. Era como una norma, y entre ellos, obviamente sacaron muchos versículos de la Biblia, del Nuevo Testamento, pero en ese tiempo aún no estaba el Nuevo Testamento como tal canonizado y formado. Pero uno de los versículos que allí aparece es que todo aquel que anuncie el Evangelio, todo aquel que hable de Cristo, que hable de Dios, pero no vive lo que habla, no vive de acuerdo a la palabra, sea llamado falso profeta. La pregunta que hacemos el día de hoy es, ¿te consideras en ese grupo de personas? ¿Estás viviendo lo que predicas? ¿Estás poniendo en práctica lo que dices ser? ¿Dices ser cristiano, pero vives como cristiano? ¿Dices amar a Dios, pero realmente aborreces a tu enemigo? Dices entregarle tu vida completamente a Dios, pero cuando Dios te llama decides decirle, espera un momento, luego lo hago, tengo todavía mucho tiempo, espérame. Cuán necios somos en muchas oportunidades al pensar que al hablar de esta manera, Cristo se contenta. Recordemos que Jesús dice que todo aquel que se avergüence de mí aquí en la tierra, Él se avergonzará de nosotros delante del Padre. Aprendamos a vivir una vida conforme a su voluntad. Aprendamos a vivir una vida que lleve el Evangelio de Cristo a todas las naciones. Aprendamos a cambiar nuestra vida. Esos milagros que vemos que Jesús hizo es para demostrarnos que Él es el Todopoderoso, que hasta los demonios le creen. Leí estos días una cita que me impactó mucho y decía, los ateos están en otro nivel
de inconsciencia, en otro nivel en el que su mente están tan encerrados porque dicen no creer en Dios. Pero qué tan mal están, porque hasta los demonios creen en Dios y los ateos no creen en Dios. Vemos a Jesús fácilmente que con sus palabras decía: aléjate, sal del cuerpo, váyanse de aquí, y obedecían a los demonios, reconocían la autoridad de Jesús. Y me lleva en este momento a decirte, si los demonios cuando veían a Jesús se arrodillaban y se postraban delante de él, reconocían que era el Hijo de Dios, ¿por qué muchas veces nosotros no actuamos de esa manera? ¿Por qué muchas veces nosotros no actuamos y decimos: Señor, tú eres el Hijo de Dios, me arrodillo delante de ti, me postro delante de ti, dime qué tengo que hacer y te obedeceré? Porque aún los demonios le obedecen a Jesús, reconocen la autoridad. Y nosotros somos tan necios muchas veces que decimos no reconocer esa autoridad, que decidimos y creemos que nuestra opinión es mejor que la opinión del Padre, que nuestra opinión es mejor que la opinión de Cristo Jesús, que yo pienso que esta manera de vivir es un poco mejor ajustado a estos tiempos, es un poco mejor ajustado a esta manera en la que he estado viviendo. Quieres amoldear la Biblia a tu vida, cuando lo contrario, cuando tú debes amoldar tu vida a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día lunes, y el día lunes arrancamos con este famoso Sermón del Monte que abarca 2 capítulos, desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7. Vamos a ver cómo Jesús se sentó y empezó a hablar, a dar parábolas, enseñanzas de lo maravilloso que es vivir en el Evangelio, de las grandes promesas y recompensas que tendremos en la vida eterna una vez que estemos delante del Padre. Que Dios te bendiga y nos vemos nuevamente el día lunes para seguir conversando de la vida de Jesús y lo pongamos en práctica en nuestra vida. Que Dios te bendiga.